En el nombre del Señor, vamos a estar compartiendo esta palabra de parte de Dios en este domingo, un domingo que dejamos para abrir la palabra del Señor, el Evangelio, y para considerar algunas historias que cuentan acerca de Jesucristo, por lo cual voy a invitarles a que lean o que leamos todos juntos el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Mateo 14, desde el verso 22 en adelante. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta ahí vamos a detenernos en esta porción del Evangelio y considerar lo que allí está escrito. Esa noche Jesús despide a los discípulos y les pide que vayan en la barca al otro extremo del mar de Galilea. Jesús había vivido un día relativamente tranquilo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque se habían reunido en torno a él más de 5,000 personas. Jesús les había hablado. Luego, al caer la tarde, él había multiplicado los panes y los peces. Y ahora, ya terminado todo el trabajo, se disponen a cruzar con la barca hacia la otra orilla. Jesús les dice: vayan ustedes, y él se queda orando en ese lugar. Los discípulos entran en la barca y entonces dice el Evangelio que se desata una gran tempestad en el mar de Galilea. La diferencia de presiones en un lago muy grande, como lo es el mar de Galilea, que está por debajo del nivel del mar, hace que de pronto se levanten tormentas inesperadas. Y pasó lo que tenía que pasar, que de pronto, estando ellos en la barca, se desató una gran tempestad. Por cierto, la mayoría eran pescadores, los que iban allí, conocían ese lugar, sabían cómo manejarse en medio de una tempestad. Y ellos empezaron, repentinamente vino un viento contrario. Las olas se van levantando cada vez más, con más furia, con más fuerza. Y entonces ellos comienzan a angustiarse. Por supuesto que al principio no llegó la angustia. ¿Por qué? Porque la barca flota. Porque somos todos avesados. Porque vamos a llegar a la otra orilla. Pero aunque reman con mucha fuerza, llega un momento en que el agua de las olas empieza a entrar en la barca y ellos enérgicamente tratan de descargarla para que la embarcación no se hunda. No obstante, llega un momento, y el Evangelio es muy preciso, cuando dice: en la cuarta vigilia de la noche. Recuerden que en aquella época se dividía la noche en 4 partes. Quiere decir que ellos estaban allí en medio de la tempestad a eso de las 3 o 4 de la mañana y habían salido al caer la noche, es decir, llevaban varias horas luchando con eso. Habían remado mucho, estaban cansados y no se veía el puerto de llegada.
Estaban allí sufriendo los embates del viento que agitaba las aguas, el agua que inundaba el barco y el peligro inminente de un naufragio. Primero viene la ansiedad, después la angustia, después el miedo y después la desesperación. Había sucedido lo imprevisto. Ahora esto es interesante porque yo creo que nosotros en este tiempo estamos viviendo algo muy parecido. Todo lo que ha sucedido sucedió de imprevisto. ¿Quién hubiera dicho que íbamos a estar como estamos ahora? Y estamos remando con todo. Todo el mundo está remando para salir de esta crisis, pero resulta que no vemos la salida. No vemos el puerto de llegada y al principio, la ansiedad. ¿Cuándo se terminará esto? Después la angustia, después el miedo y después ya empezamos a ver cuadros de desesperación. Recibimos noticias permanentemente. Usted no puede entrar en un medio sin que le estén hablando que la pandemia, que el virus, de todo lo que hay, noticias. Tenemos noticias muy sensatas, pero también tenemos noticias necias. Algunos ya hablan hasta de una conspiración. Y resulta que se llaman a los entendidos, pero uno se da cuenta que ni siquiera los entendidos saben realmente para dónde vamos. Hace unas semanas se nos decía que la mascarilla no era necesario, que no importaba, pero ahora resulta que es obligatorio en los lugares de afluencia. Es decir, estamos en esa confusión de la tormenta. No vemos el puerto. No vemos la salida y estamos en un momento difícil. ¿Por qué? Porque aparecen muchas preguntas y se empiezan a manejar todos esos mecanismos de supervivencia que tenemos, porque en definitiva lo que es la ansiedad, el miedo, el pánico, son mecanismos que Dios puso en nosotros. ¿Por qué? Para que funcionen, para que podamos sobrevivir. Muchas cosas nos ponen ansiosos. Ya empezamos a sentir la impotencia. No tenemos fuerza para vencer esto que tenemos delante. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo termina esto? Y cuando termine, ¿qué? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Y empezamos entonces a ser conscientes de nuestra propia impotencia. Claro, nosotros tenemos conciencia de eso. ¿Vio usted alguna vez a un gato caminar por la cornisa? El gato camina con una parsimonia, con una tranquilidad tremenda. ¿Por qué? Porque él no tiene conciencia del miedo, del peligro. Pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos conciencia de lo que pasa. Los discípulos remaban con todo. Veían el peligro. Veían cercana la muerte. ¿Cómo lograr estabilidad y calma en ese momento? Tal vez ese sea el pensamiento que está dentro de nuestro corazón. Las personas con las que uno se cruzan dicen, ¿qué cree usted? ¿Cuándo termina esto? Y uno tiene que decir la verdad, no sé cuándo termina. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos. Estamos en esa incertidumbre y en esta impotencia, y creo que la realidad nos está mostrando algo que hace algunos meses atrás probablemente nos sentíamos muy omnipotentes, manejando nuestras vidas, salíamos a las calles a marchar, a reclamar, y resulta que ahora se acabó todo esto. Empezamos a darnos cuenta que no somos potentes, que no podemos todo, que tenemos un límite. Y en medio de esa gran tormenta en el mar de Galilea, aparece alguien que viene caminando sobre el agua. No tiene problemas de nervios. Es un poder distinto que desafía la razón. Hay alguien que tiene calma en medio de la tormenta. Ellos lo conocían, pero lo desconocieron en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es nada más que un gran maestro. Un idealista, pero en ese momento, ¿qué podía hacer un idealista? ¿Qué puede hacer un religioso? ¿Qué puede hacer un gran maestro? Pero allí está Jesús, en medio del mar embravecido, tal y como está en medio de la tormenta que estamos viviendo el día de hoy.
Pero a él no le afecta. No le afecta ni la tempestad, ni los cambios, ni las adversidades. Él sigue estando allí. Ellos lo miran primero aterrorizados. Es un fantasma. Y después, cuando lo escuchan, dicen, no, es Jesús. Es Jesús. Él está diciendo, no teman, soy yo. Anímense. Y Pedro sale de la contemplación y dice, Señor, entonces yo puedo caminar sobre el agua también. Bueno, le dice Jesús, baja y ven. Y sucede el milagro. El del hombre que en medio de la tormenta, confiando en Jesús, camina sobre el agua. Y mientras que él confía y está mirando a Jesús, él sigue caminando, pero en un momento mira las olas, y cuando mira las olas se hunde. Pedro había dado el paso más importante de su vida. Había salido de la barca, había puesto el pie en el agua y había caminado. Y esa es la fe. Salir de las limitaciones de la razón, dar un paso más allá para entregarse en las manos del Creador. ¿Saben? No hay nada que esté fuera del control de Dios. El profeta Jeremías, 2700 años atrás, viendo la destrucción de la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad, dijo, ¿alguien puede decir que sucedió algo que Dios no mandó? Dios había permitido eso. Y yo creo que Dios quiere enseñarnos algo. Nos quiere enseñar que no tenemos que sentirnos omnipotentes, que no tenemos que sentir que lo podemos todo, que necesitamos mirar a Dios, porque Él está en la serenidad, porque en Él está la paz. El Señor Jesucristo, cuando se despidió de sus discípulos, les dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy. Y uno puede tener paz en medio de esta tormenta. Si uno se da cuenta que Dios está en el control de todo y tomamos su mano, sabemos que vamos a salir adelante. Tal vez esta tormenta que está experimentando el mundo sea el gran mensaje de Dios para todos nosotros, de que no somos omnipotentes y que necesitamos urgentemente volvernos a Él. Por supuesto, la fe no es un camino fácil. Pedro salió de la barca y casi se hunde. ¿Por qué? Porque su fe fue poca. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero uno sabe que la mano de Jesús está allí. Llevemos este tiempo al Señor y pongámoslo en Él, en el centro de nuestras vidas. Cuando lo hagamos, seguramente seguirá la tormenta, sí, porque siguió la tormenta hasta que Jesús entró en la barca. Pero la paz puede reinar en nuestros corazones, y la confianza, la fe y la esperanza. Oremos al Señor y digámosle, Señor, yo reconozco mi impotencia, reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, reconozco que soy un mortal, reconozco que no lo puedo todo. Pero en medio de esta tormenta, quiero tomarme de tu mano para tener paz y para tener esperanza. Que Dios los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Amén.